Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Los movimientos sociales que se presentaron en su gobierno fueron el halconazo, la llamada Guerra Sucia, la guerrilla campesina y la guerrilla urbana. A la llegada de Luis Echeverría Álvarez a la presidencia estallan centenares de conflictos sociales en todo el país. Una tras otra se suceden huelgas obreras, tomas de tierras, ocupaciones de predios urbanos y protestas estudiantiles. Durante el movimiento estudiantil de 1968, Luis Echeverría era titular de la Secretaría de Gobernación, por lo que fue cuestionado por su papel en la represión en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, donde elementos del ejército reprimieron y dispararon contra los manifestantes. El halconazo, la llamada Guerra Sucia. En 1968, el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de universidades, como la UNAM y el Politécnico, en donde participaron profesores, amas de casa, obreros, profesionistas. En esta se exigía, entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social, la disolución del cuerpo de granaderos y el respeto de los derechos. Esto se da gracias a que profesores, estudiantes y trabajadores iniciaron una serie de movilizaciones apoyadas por el rector para democratizar la ley orgánica que estaba vigente en su institución. Proponían, entre otros cambios, que hubiera paridad entre maestros y estudiantes en el consejo universitario, elección directa, individual y secreta del rector y directores de cada una de las carreras. También el deterioro de las enseñanzas profesional por la deficiencia de los contenidos y métodos de enseñanza, la revisión y actualización de los programas de estudio en varios planteles del país, la libertad para fundar partidos políticos, la falta de libertades democráticas y el autoritarismo del gobierno se levantaron en contra de las prácticas represivas del Estado mexicano contra pobres e indígenas, pedían mayores libertades políticas y sociales de la salida del poder del Partido Revolucionario Institucional, un evento que fue inspirado para jóvenes de distintas partes del mundo occidental. Fue la Revolución Cubana. Gracias a esto se dieron marchas exigiendo representación igualitaria en los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior, libertad a presos políticos y el 12% del PIB a la educación. Haciendo esto, marchas para que los estudiantes fueran escuchados, y como esto no le gustó al gobierno, mandaron paramilitares llamados como halcones, que mataron a más de 20 alumnos y hirieron a más de 100. Esto fue el 10 de junio del 71. Como consecuencia de la matanza de Tlatelolco del 68, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, recibió como respuesta la represión del ejército con fuego cruzado. A esto se le sumó el levantamiento de armas, aumentando la desconfianza del pueblo hacia el gobierno, de tal manera que hubo muertes en donde se estima que hubo alrededor de 350 personas muertas, asesinatos como Lucio Cabañas y el general Vázquez Rojas, torturas como choques eléctricos, torturas psicológicas, al igual que fueron sometidos, amarrados, torturados y aventados desde una avioneta para saber si pertenecían a alguna guerrillera. Secuestros como Jaime Castrejón, rector de la Universidad de Guadalajara en 1971, al igual que hubo un fallido secuestro de Eugenio Garza Sada en 1973, que era el empresario más conocido y más poderoso en ese momento. Al momento de intentar el secuestro del grupo de guerrilleros, este movimiento de guerrilleros no logró secuestrarlo, debido a que ya el propio Garza le ordenó a sus escoltas de matarlo
para que no fuera secuestrado por estos grupos guerrilleros. Otro secuestro que se fomentó fue el de Rubén Figueroa, en 1974, senador del PRI, secuestrado en esa fecha por la guerrilla de Lucio Cabañas. Le costaría la vida al profesor normalista debido a este hecho. Secuestro de José Guadalupe Zuno. En 1964, en este mismo año, es el suegro de Luis Echeverría, llevada a cabo por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. También están las causas de la guerrilla campesina. Esto fue gracias a que Lucio Cabañas, maestro rural, es el dirigente de este movimiento. Surge en la Sierra de la Costa Grande de Guerrero, Ayotzinapa. Criticaban a los gobiernos de Guerrero por no dar oportunidades y calidad de vida a los campesinos. En tanto esto, su lucha era pacífica. 18 de mayo de 1967 se manifestaban por las cuotas escolares y la imposición de comprar uniformes nuevos. Buscaban mejorar la condición laboral para los jornaleros del campo. Esto también hacía que, o trataba de evitar la tala de árboles en la sierra, y también trataba de evitar la injusticia en contra de los campesinos y mejorar la educación para cada uno de ellos. Por lo tanto, en las guerrillas campesinas, el 18 de mayo de 1967 mueren 5 personas en una manifestación en Ayotzinapa por la manifestación de las cuotas escolares. Crea el Partido de los Pobres, guerrillas donde sus ideales eran comunistas. El gobierno, en respuesta, creó cárceles clandestinas y arrasó con las rancherías de aquel lugar, al igual que comunidades en la Sierra de Guerrero. Esto provocó que hicieran desapariciones forzadas para infundir miedo y evitar más levantamientos armados. Debido a esto, el 2 de diciembre de 1974, tropas militares cercaron a Lucio Cabañas en Tecpan de Galeana, Guerrero, y lo asesinaron. Asimismo, Genaro Vázquez Rojas, que lo acompañó en diversas manifestaciones, creó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, lo que creó conflictos. Y en 1972 es asesinado Genaro Vázquez Rojas, ya que este huía de los militares y debido a eso tiene un accidente que lo lleva a un hospital de Morelia, sobrevive, pero en eso llegan los militares y toman el hospital y ahí logran fusilarlo, por así decirlo, lo matan. Guerrillas urbanas. Estas surgen en la ciudad de Guadalajara el 15 de mayo de 1973, organizada por estudiantes del movimiento de 1968 y 1971. Se unieron guerrillas y grupos sociales de varios estados de la República, entre ellos Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, entre otros. Eran alrededor de 636 personas afiliadas a esta liga. Su ideología era comunista y buscaba justicia para cada una de las demandas de todos los grupos de la liga. Como sus peticiones no eran escuchadas, empezaron a poder obtenerlas mediante la fuerza. Acciones armadas, secuestros, asaltos bancarios, asesinatos. Causas y consecuencias de la migración en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Durante el gobierno de Luis Echeverría, de los años de 1970 a 1976, la migración, especialmente hacia los Estados Unidos, fue iniciada por diversas causas como socioeconómicas, políticas y estructurales, que reflejaban tanto las limitaciones de las políticas públicas como las dinámicas estructurales de desarrollo en México. Algunas de las principales causas de la migración durante su mandato incluyeron la crisis económica y falta de desempleo,
Esto se debía a los bajos salarios en áreas rurales y urbanas que impulsaron a muchas personas a buscar mejores oportunidades, particularmente en Estados Unidos. También hubo un crecimiento demográfico por la sobrepoblación en áreas agrícolas que también fomentó la migración hacia centros urbanos o fuera del país. También hubo desigualdad social y regional porque existía una gran disparidad entre el desarrollo económico de las regiones urbanas y rurales. Las políticas agrarias limitadas, aunque Echeverría implementó políticas de reforma agraria, estas medidas no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales del campo, ya que la productividad agrícola seguía siendo baja y muchos campesinos no podían sustentarse. La industrialización y urbanización se debió a que este desarrollo urbano atrajo migrantes rurales, lo que incrementó la urbanización, pero generó cinturones de pobreza alrededor de estas ciudades. La migración internacional hacia Estados Unidos fue que, a pesar de la falta de acuerdos formales entre ambos países después del fin del programa Bracero en 1964, miles de mexicanos cruzaron la frontera en busca de empleo en sectores como la agricultura y la construcción. También la represión política y movimientos sociales motivó la inmigración de activistas y deslices políticos quienes buscaban refugio en otros países. Las consecuencias de la migración durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez de los años de 1970 a 1976 tuvo profundas implicaciones tanto para México como para los Estados Unidos. Esto ocasionó la intensificación de los flujos migratorios en la década de los 70. Marcó un aumento considerable en el número de mexicanos que se trasladaban a Estados Unidos, principalmente debido a las oportunidades laborales y a las condiciones que sucedían en ese momento económicas precarias en México. La dolarización de la economía mexicana fue la creciente dependencia de las remesas, y la inversión extranjera directa fomentó la dolarización de la economía mexicana, lo que debilitó como tal la moneda nacional y generó inestabilidad financiera. Esto también llevó a que hubo tensiones en la relación bilateral, ya que la migración se convirtió en un tema central en la relación entre México y los Estados Unidos, generando tensiones y debates sobre políticas migratorias y derechos humanos. En resumen, la migración durante su gobierno fue un fenómeno complejo con múltiples consecuencias. Si bien las remesas impulsaron la economía mexicana, también se generaron problemas como la dolarización, la inestabilidad y las tensiones en la relación bilateral.